Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar con un concepto que seguramente han escuchado varias veces, ¿sí? Vamos a trabajar con la equivalencia. Bien, en esta video lección nos vamos a focalizar en la equivalencia como estrategia de traducción, pero deben saber que es un concepto polisémico, ¿sí? Hace ya muchos años, siglos que se habla del concepto de equivalencia y distintos traductólogos, expertos en traducción, lo han abordado desde perspectivas distintas, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en la equivalencia como estrategia de traducción y más precisamente como estrategia de traducción de frases idiomáticas, ¿sí? Es decir, frases que tienen un sentido figurado y que no podemos traducir de una manera literal. Bien, desde esta perspectiva vamos a concebir a la equivalencia como una modulación fijada, ¿sí? Que trabaja en el plano semántico. También podemos decir que es una modulación que está lexicalizada, que está codificada. Intenta transmitir una situación de la lengua origen por medio de recursos de la lengua meta. Y como estamos hablando de frases idiomáticas, una traducción literal no va a tener ningún sentido. Entonces vamos a tener que encontrar otra frase idiomática que emplee la lengua meta, que muchas veces existe esta frase, esta expresión idiomática, pero hay casos en que no existe una frase idiomática equivalente. Veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos aquí la frase idiomática with nerves of steel, que en español la traducimos con una frase idiomática también muy similar en este caso, ¿sí? Tener nervios de acero. Esto es tiene un sentido totalmente figurado, ¿sí? Porque nadie tiene nervios de acero en el sentido literal, sino que es una frase que empleamos para hablar de alguien que realmente tiene un alto control de las emociones y de la tensión, ¿sí? Del estrés. Aquí les adjunto algunos links, algunos enlaces de diccionarios bilingües, monolingües que pueden emplear para verificar equivalencias de frases idiomáticas. Obviamente tenemos que recurrir a fuentes terminológicas confiables para poder corroborar que dichas frases son equivalentes. Otro ejemplo, like two peas in a pot. En español es bastante distinta la frase si se conceptualiza desde otra manera. La metáfora en este caso es dos gotas de agua, ¿sí? Parecerse o ser como dos gotas de agua, ¿sí? Ya no hablamos de, eh, de arvejas, sino de gotas de agua, ¿sí? Las lenguas lo conceptualizan distinto. Go haywire. Enloquecer, podríamos decir en español. Hay varias opciones. Una de ellas, una opción de traducción para este contexto particular, en la traducción de esta obra, que es una novela juvenil, As Long as the Lemon Trees Grow, podría ser enloquecer. Hay varias opciones para la traducción de la frase idiomática to go haywire. Podría ser volverse loco, perder la chaveta, perder el juicio. Muchas veces las lenguas tienen más de una frase idiomática que podría ser una equivalencia, pero nosotros como traductores tenemos que hacer un muy buen análisis textual, que es lo que estamos trabajando en la teoría aplicada, para poder realmente caracterizar ese texto, el género y elegir la opción
más apropiada para nuestro público, para nuestro cliente y también de acuerdo al encargo, obviamente. As white as sheet es la frase en inglés. En español podríamos decir estar pálido como un papel. No hablamos de hojas, sino que hablamos de papel. También esta frase en español tiene distintas variedades, podemos decir, variantes. Estar blanco como la leche, perdón, blanco como la nieve también. Entonces, tenemos que, de nuevo, volver a nuestro texto y ver qué es lo más apropiado. Tener en cuenta el tono, el registro y el público meta a la hora de elegir la mejor equivalencia. Aquí tenemos otro ejemplo. To be dead tired. En español podría ser estar extenuado, que es un registro bastante formal y alto. Estar muerto de sueño, caerse de sueño. Veamos aquí cómo cambia el registro. No es lo mismo decir estoy extenuado que decir estoy muerto de sueño. Y hay que ver quiénes son los participantes en el texto, si es que es un diálogo o quién es la persona que dice esta frase. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la frase idiomática. Bien, como les había dicho, esa es lo que hemos visto hasta el momento, es la equivalencia para la traducción de frases idiomáticas, que es lo que van a encontrar en el manual de traducción del instituto. Pero la equivalencia es un concepto muy amplio y polisémico, así que vamos a ver también la mirada de otros traductólogos. Mona Baker también abordó la equivalencia. En el caso de ella lo ha hecho con una perspectiva mucho más amplia y ha analizado la equivalencia desde 5 niveles distintos. A nivel de palabra, un nivel superior a la palabra, que podría ser la frase o la oración, desde el nivel gramatical, textual y pragmático. En el aula virtual van a encontrar el libro de Mona Baker, se llama In Other Words. Les recomiendo que lo tengan en su biblioteca de traducción, un libro excelente, muy bien explicado, con ejemplos claros. Pero bueno, en esta clase en particular nos vamos a concentrar en el capítulo 2, en el cual Baker aborda la equivalencia léxica, es decir, a nivel de palabra concretamente. No hablamos de frase idiomática, ¿sí? Nivel de palabra. Bien, en ese capítulo, que les pido que por favor lo lean y hagan la guía de lectura correspondiente, Baker reconoce la importancia de las palabras individuales, ¿sí? Durante, obviamente, el proceso de traducción, ya que, obviamente, nosotros trabajamos con textos, con conjuntos de palabras, en un cotexto, pero la palabra individual también obviamente es parte de nuestro trabajo. Veamos algunos ejemplos. Lighthouse, a nivel de palabra, su equivalente léxico es faro. Luego podemos ir a un nivel superior, una frase, y tener el sintagma fresh water, agua dulce, que en este caso ya tenemos un caso también lo que es una colocación, que eso lo abordaremos más adelante, pero es para que empecemos a ver distintos niveles de lengua. Bien, otro enfoque es el de Peter Newmark, que analiza el equivalente funcional. En este caso, Newmark plantea que el equivalente funcional es un procedimiento de traducción
que podría ser un sinónimo de estrategia de traducción para nosotros, que consiste en recurrir a una palabra neutra a nivel cultural. O también puede ser añadiendo algún pequeño detalle a un término neutro para lograr un equivalente que funcione en la cultura meta. Muchas veces hay que neutralizar la palabra o el término o generalizarla, ¿sí? Porque la cultura meta carece realmente de los matices del término de la cultura origen. El equivalente funcional lo vamos a trabajar en más detalle en las siguientes unidades, pero aquí tienen una presentación con más ejemplos, si quieren leer y profundizar sobre el tema. Y aquí tenemos dos ejemplos. A Dresden Cup, que es un tipo de taza de una porcelana muy particular, muy fina, delicada, que se llama Dresden, es alemana, y es bastante común en Europa. Acá, por lo menos en América Latina, es muy poco conocida este tipo de taza, este tipo de porcelana. Entonces, un equivalente funcional que podría funcionar es una taza de porcelana, un equivalente funcional para nosotros, para el público meta, obviamente mucho más eh, general y neutral. Otro ejemplo que encontramos en el manual de traducción, The Routledge, es un diccionario muy conocido, sobre todo en Inglaterra y también bueno, en Estados Unidos. Pero decir el Routledge para un público hispano realmente va a ser desconcertante. Entonces podemos emplear un equivalente funcional y decir un diccionario técnico inglés. Neutral y general. Y por último, tenemos otro enfoque que es el que propone Roberto Bain, muy interesante, que es el de la equivalencia cero. Hay un texto en el aula virtual, el estilo de escritura de Roberto Bain no es complicado, pero quizás es un texto que requiera 2 o 3 lecturas, ¿sí? Porque dan ejemplos, sobre todo ejemplos de alemán, porque él es traductor de alemán, entonces puede quizás ser un poco difícil al principio, pero un texto que sin duda tenemos que leer y conocer su propuesta. Bien, la equivalencia funcional se refiere a aquellos signos microtextuales que son portadores de lo específico del país o la cultura de la lengua origen y no tiene un equivalente en el sistema léxico de la lengua meta. Algunos ejemplos, por ejemplo, pensemos si tuviéramos que traducir del español al inglés, términos como alfajor, chacarera, dulce de leche, esos términos son sin duda, nos presentarían equivalencia cero. Y al revés, del inglés al español tenemos términos como B&B, good evening, evening, que es una parte del día que nosotros en español no la hemos conceptualizado, es una realidad, un concepto que no existe para la cultura hispana. Nosotros hablamos de mañana, tarde y noche, no de evening. Otro ejemplo, jack potato, que es una comida típica también de la cultura inglesa, más específicamente de Estados Unidos. Bien. Bain nos habla de dos tipos de equivalencia. Por un lado, la equivalencia referencial, que es aquella que no tiene un reflejo cognitivo, ¿sí? Aquella cuya realidad no existe en la cultura meta y por ende tampoco hay un término que sea el equivalente, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, el caso de alfajor, chacarera,
No existe el alfajor, el concepto de alfajor eh, en Estados Unidos porque no tienen ninguna golosina que sea como un alfajor. Y por otro lado, la equivalencia cero de tipo estilístico pragmática, que es muy amplia, pero vamos a ver un solo ejemplo. Sucede cuando las lenguas disponen de recursos distintos para expresar significados, como sucede en el caso del inglés, que usa los auxiliares, el auxiliar do o did para transmitir énfasis. Por ejemplo, I do promise I will help you tomorrow. En español no tenemos nada de este estilo, no hay ningún auxiliar de este tipo. Lo que podemos emplear quizás es la entonación, usamos elementos paralingüísticos o a lo mejor algún adverbio. Pero esto genera también una equivalencia cero que debemos resolver. Bueno, ahí lo que nos dice Bain es que nosotros no traducimos palabras ni oraciones, sino textos. Y esos textos son el conjunto de intersecciones intralingüísticas y extralingüísticas. Y lo extralingüístico tiene que ver con lo cultural, que no está en el texto explícitamente, pero implícitamente sí lo está totalmente cuando aparece un término como alfajor o chacarera. Soluciones, hay muchas soluciones posibles, eso es lo bueno, pero nosotros como traductores tenemos que ver cuál es la apropiada para nuestro texto en particular. Podemos recurrir al préstamo, si nos parece la mejor opción, una nota del traductor a lo mejor, la omisión directamente, podría llegar a usarse una compensación. Bueno, esas son algunas opciones, pero hay muchas otras. Bien, bueno, eso ha sido todo por esta video lección. Les sugiero que vean de nuevo la presentación más detenidamente para analizar los ejemplos en detalle. Y quedamos entonces en contacto a través del foro y tienen un nuevo trabajo práctico para resolver. Bueno, estaremos en contacto, que estén muy bien.